Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, me presento. Mi nombre es Facundo Andicoechea, soy docente de la Facultad de Palermo desde hace 12 años eh, y estoy dentro de la carrera de licenciatura de fotografía. Les voy a pedir, no vamos a tener la posibilidad de charlar, así que cualquier duda que tengan mientras yo vaya hablando, les voy a pedir que levanten la mano, que escriban en el chat, así yo voy viendo las consultas que tienen, ¿sí? Eh, de qué va a ser un poco la charla que planteé esta vez? Bueno, dice el título Revelado RAW y el trabajo por zonas fotográfico. Eh, a qué se refiere esto? Bueno, en realidad, un poco el tema de el revelado RAW y del trabajo por zonas responde a algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con el quehacer fotográfico, ¿sí? Eh, Todos, les voy a pedir que se presenten, si pueden escribir en el chat, así sé que me están escuchando bien, se está escuchando bien. Avísenme, por favor. Muy bien, perfecto. Genial. Eh, bien, entonces les cuento, soy Liliana, perfecto, hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, somos 13, más o menos. Bien, eh, les cuento un poco primero de dónde vengo yo. Yo tengo 42 años, hace casi, Jorge, muy bien, Valeria, bienvenida. Les contaba, tengo 42 años, hace ya muchísimos años que soy fotógrafo, en realidad empezó como un hobby cuando tenía 17 años, o sea que les estoy hablando más o menos del año 96, 97. Otro mundo totalmente, un mundo analógico, un mundo donde rara vez había una computadora en la casa, la computadora que había, ustedes no sé qué edad tienen, promedio me imagino que puede ser entre los 20 y 25, ¿no? Eh, por ahí lo que les cuento les parezca raro, ¿no? Pero, digamos, yo recién tuve un smartphone a los 30 años, recién tuve una computadora con la que trabajar en mi casa a los 20 años. Siempre hubo una computadora, pero ¿qué pasaba con esas computadoras que había en casa? Eran computadoras que servían para edición de texto, para alguna planilla de Excel, jugar algún juego determinado y no mucho más, ¿sí? Rara vez era la gente que tenía internet en su casa, era todo dial-up, ¿sí? Conectividad vía telefónica, por lo cual, cuando yo empecé la fotografía era con película, por supuesto, y, y no había Instagram, no había YouTube, no había forma de ver un tutorial. La única forma de interiorizarse con las cuestiones que tenían que ver con la carrera eran o estudiando en algún lugar o simplemente yendo a una librería a ver libros o yendo a comprar revistas usadas al Parque Rivadavia, para los que son de acá de Argentina y de Buenos Aires. Es un parque donde hay una feria de libros muy grande, y para los que no son de Buenos Aires, digo. Y bueno, esa era nuestra forma de conocer el mundo de la fotografía, conocer de técnica, conocer de autores. Actualmente las cantidades de herramientas que tienen ustedes para poder aprender son de muchísimo más amplias, o sea, desde, obviamente, para ver trabajos, desde, bueno, Instagram, páginas web, tutoriales en YouTube. Bueno, hay un universo de cosas que se pueden hacer hoy para aprender fotografía, además de anotarse en una carrera como la que tiene la Universidad de Palermo, donde, por supuesto, la cantidad de herramientas están, digamos,
mucho mejor aplicadas, mucho mejor coordinadas, mucho mejor curadas, ¿no? Entonces, les contaba, bueno, yo empecé con la fotografía, así con una cámara analógica de enfoque manual, película, y así hice mis primeras herramientas. Un curso en el barrio, empezando a revelar, y con los años, tardó bastante en llegar acá, por lo menos a la Argentina, aparecieron las primeras cámaras digitales. Cuando digo las primeras cámaras digitales, me estoy refiriendo, ¿alguien sabe más o menos de qué años estoy hablando con las primeras cámaras digitales? ¿O se imaginan o pueden intuir? Si quieren, pueden escribirme en el chat, así por lo menos algo de feedback tenemos. Bueno, más o menos las primeras cámaras digitales fueron llegando 36 años, ok. Por los 80, no, muchísimo después. A ver, procesos y investigaciones y ¿cómo es? Hubo siempre, desde los años 70, fines de los 70, aparecieron los primeros experimentos dentro del mundo de la fotografía. Pero comercialmente llegar a manos de los fotógrafos, fines de los 90, los primeros fotógrafos en incluir este tipo de equipos fueron, por supuesto, los de prensa, que son siempre los que están a la vanguardia de todas estas cosas. Primero lo fueron con la película 35 milímetros y después lo fueron con las cámaras digitales, o sea, siempre es la prensa la que impulsa estos procesos de cambio dentro de la disciplina fotográfica, pero recién para comienzos de los 2000, 2004, 2005 aparecieron las primeras cámaras que tuvieron una verdadera calidad. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, que tuvieron la calidad necesaria como para poder reemplazar a la película que tenía 170 años de historia fotográfica, eh, poderla reemplazar y poder decir, bueno, a partir de ahora tenemos una herramienta que realmente es igual de buena que la película, pero eso llevó mucho tiempo y además, otra cosa fundamental, eran carísimas las cámaras digitales. O sea, piensen que una cámara súper profesional de película a fines de los 90 podía salir $1.000, $1.500, y su equivalente digital podía salir $8.000. Ahí que además no tenía la calidad necesaria o suficiente como para emular y darnos un resultado similar. Por lo cual, comercialmente tardó bastante en utilizarse y en implementarse la fotografía digital. Y como les digo, recién en el 2004, 2005, 2006 fue que masivamente nos volcamos a comprar cámaras digitales porque además bajaron mucho los precios y ahí sí, por ahí se salía un equipo bastante más básico que el que teníamos de película, $1.000, $1.500, $2.000. Y ya había toda una industria gráfica que nos pedía a los fotógrafos que reemplazáramos equipos analógicos por digitales, por lo cual fue también una suerte de imposición comercial y de a poco se fue dando esa transición. Pero, digo, para que tengan una idea de los tiempos, yo empecé a estudiar seriamente fotografía en el 2003, 2004, y toda la carrera de fotografía, que era una tecnicatura en ese momento, la hice con película. O sea, trabajábamos con película blanco y negro, película color, copiábamos en el laboratorio, revelábamos nuestro propio material, eh, y de esa manera, ¿cómo es? Hice toda la carrera. Y recién cuando estaba terminando la carrera, empezando a ejercer la profesión, en el 2005-2006, fue que pude acceder a una cámara digital. ¿Qué pasaba entonces en ese momento? Ustedes piensen, yo les cuento que hice toda la carrera pensando en película, ¿no? O sea, aprendiendo sobre reveladores, aprendiendo sobre papeles, aprendiendo técnica fotográfica de copiado, y el reemplazo fue así, inmediato, fue cambiar una cámara por la otra. El que tenía una cámara autofoco se compró una cámara, un cuerpo autofoco digital, le puso el lente, le puso el flash y salimos a trabajar con eso. No había la más mínima información ni educación al respecto de la fotografía digital. O sea, nosotros, los fotógrafos profesionales, teníamos todo un montón de un bagaje que tenía que ver con la fotografía analógica. Por lo cual, el día que nos dieron una cámara digital, tuvimos que primero salir a comprar una computadora
ni idea de computadora, la verdad, no sabíamos qué equipos comprar, con qué procesadores, qué características tenían que tener, qué monitores había que comprar. Todos saben, cuando me refiero al archivo RAW, todos saben qué es, cuéntenme un poco, así en función de eso también, igual ahora vamos a hacer una breve introducción, pero por lo menos pónganme sí, sí o no en el chat. Les pido eso. Vamos a ver. Ok. Bien. Perfecto. Bien. Lo aclaro porque no sé de cuál es el camino que está haciendo cada uno. Por ahí están recién empezando a pensar en el crudo de un archivo, exacto. Por ahí están recién pensando en hacer una carrera en fotografía. Así que puede ser que no sepan lo que es el archivo RAW. Pero cuando nosotros nos dieron estas primeras cámaras, nadie nos contó que era un archivo RAW. Ya les cuento, probablemente tuvimos que salir a comprar una computadora junto con la cámara, por lo cual lo que hicimos y lo que además todo el mundo nos contaba era que era lo mismo, que se exponía igual y que era exactamente igual que una cámara analógica, nada más que ahora el archivo era digital y que lo teníamos que descargar a la compu y ya estaba. Con lo cual, lo primero que hicimos fue a pensar en trabajar de la misma manera, con la misma dinámica. O sea, así como uno pensaba en la fotografía analógica, que la foto tenía que estar terminada en cámara, o sea, tenías que exponer bien, tenías que elegir bien la emulsión y bien el material sensible que ibas a utilizar. Si ibas a hacer fotos color, tenías que ir a comprar película color. Si ibas a hacer fotos blanco y negro, tenías que ir y comprar película blanco y negro. Si ibas a trabajar en condiciones de luz pobre, tenías que ir y comprar películas de alta sensibilidad. Y si no, tenías que ir y comprar películas de baja sensibilidad. Si ibas al estudio, ya sabías que con 100 ISO podías trabajar perfectamente. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en JPG, que era lo más parecido. Ahora, después más adelante les voy a contar cuál es la diferencia principal entre el archivo RAW y el JPG. Pero nosotros lo que hicimos fue eso, fue empezar a trabajar en JPG, todas nuestras imágenes, sacábamos las fotos, descargábamos las imágenes y las mandábamos a copiar directamente. Prácticamente no hacíamos ningún tipo de proceso sobre nuestras fotos y la realidad es que a la mayoría nos parecía el resultado horrible, no nos gustaba, no nos daba la misma calidad que nos daba la película, no nos daba la misma textura que nos daba la película, por lo cual en algún punto hubo que empezar a educarse, ¿no? Y entonces hubo que empezar a aprender. Algo estábamos haciendo mal, no podía ser que la cámara fuera una porquería y nos estuvieran vendiendo eso como algo maravilloso. Y sí había algo que estábamos haciendo mal. No estábamos utilizando un montón de herramientas, con las cámaras que nosotros teníamos, por rudimentarias que fueran, esas primeras cámaras digitales, sí tenían archivos RAW, sí nos permitirían capturar archivos RAW, pero nadie nos lo había explicado. Yo les contaba, hace 12 años que doy clases en la Universidad de Palermo y hace 12 años doy la misma materia, que se llama Taller de Fotografía 4. Si hay alguno que está acá en la carrera, ya me va a tener como docente. Si hay alguno que está pensando en anotarse, lo mismo. Y es una materia que a mí me gusta mucho porque justamente es una materia técnica, es una materia que se mete de lleno en los procesos sobre una vez que tenemos hecha la captura, pero justamente para llegar a una narrativa distinta, para llegar a contar algo con nuestras imágenes, guiar al lector de nuestras imágenes a través de una imagen que resalte justamente por eso, por el finish que tenga, por el trabajo que tenga. No necesariamente tiene que ver con esto, con un montón de Photoshop, con el criterio editorial que estamos viendo, muchísimo retoque en la piel, sino lo que yo me enfoqué era lo que a mí me interesaba más, que era el trabajo fotográfico. Eso era lo que yo había aprendido en el laboratorio. De qué manera volcar los procesos digitales a lo que hacíamos en el laboratorio, que tenía que ver con la copia, que tenía que ver con el momento de la magia de la copia, del revelado. Y ese fue siempre mi mayor interés, ¿no? Tratar de trasladarle a los alumnos, sobre todo a los que no son migrantes digitales, de qué manera trabajar sus fotos fotográficamente, no gráficamente.
Entonces les cuento cuál fue el primer problema el que nos enfrentamos esos fotógrafos, los que nos llamamos migrantes, que fuéramos los que cambiamos la cámara analógica por la digital. El problema es que los primeros docentes que daban Photoshop, ¿quiénes eran? Y los diseñadores gráficos, eran los que sabían utilizar esas herramientas, los que tenían una computadora, los que tenían Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Photoshop instalado, y llevaban años frente a la pantalla trabajando con programas de diseño. Los fotógrafos no hacíamos eso. Entonces, los primeros docentes eran diseñadores gráficos que nos enseñaban a usar el Photoshop. ¿Y cómo nos enseñaban a usar el Photoshop? Con su expertise, con su forma de usarlo, desde un lugar gráfico. Photoshop tiene dos opciones para usarlo. Una forma fotográfica, que es la que vamos a tratar de ver hoy, muy rápidamente, y una forma más gráfica, que tiene que ver con el montaje, con las herramientas de selección, con la unificación de todos los elementos. Eso era lo que nosotros nos enseñaban. Por lo cual, lo que uno se quedaba un poco con la idea era de que para lo único que servía Photoshop era para hacer montajes y para decir, bueno, voy al estudio, hago una foto con fondo blanco y después pongo a la persona con un fondo de una ciudad y bueno, y hago más o menos eso. Entonces, en algún punto también fue bastante errónea esa primera aproximación a las cámaras digitales. ¿Cuándo arrancó a cambiar todo esto? Bueno, unos varios años después, cuando esto que estamos charlando acá en el chat, cuando el archivo RAW empezó a sonar, empezamos a hablar del archivo RAW y de repente empezamos a decir, bueno, ¿qué es el RAW? Entonces tuvimos que informarnos un poco sobre qué era el archivo RAW, empezar a ver qué características tenía, cómo se procesaba, y bueno, un montón de etcétera. Les cuento, bueno, ¿por qué? Vamos a ver un poco cómo procesar muy rápidamente archivos RAW y vamos a ver un poco cómo trabajar por zonas nuestras fotos. Ahora lo que me interesa contarles es de dónde viene el problema del trabajo por zonas o por qué necesitamos trabajar por zonas nuestras fotos. Trabajar por zonas nuestras fotos viene de una cuestión que tiene que ver con una imposibilidad técnica que tiene tanto la película como la cámara digital, que es la de hacer en una sola captura algo que sirva para todas las zonas que tienen o que componen nuestra imagen. Nosotros vamos a trabajar con diferentes situaciones de luz, diferentes escenas, y esas diferentes situaciones de luz nos van a proponer retos a la hora de exponer. El fotógrafo siempre tiene que tomar una decisión a la hora de exponer. Y eso es lo que hace que nosotros necesitemos trabajar por zonas nuestras fotos, porque no vamos a poder resolver en la captura la exposición correcta para todas las zonas, sino que siempre vamos a tener que decidir algo a la hora de la captura que va a funcionar para una zona, pero para la otra no. Entonces, si yo les pregunto quién es Ansel Adams, ¿todos saben quién es Ansel Adams? Díganme de nuevo, vamos haciendo una serie de preguntas y ustedes me responden. ¿Sí? ¿No saben quién es Ansel Adams? Respondan, no sé, algunos, sí. Y de esa manera, yo no, ok. Bien. No. Ok, bueno, ¿quién fue Ansel Adams? Ansel Adams fue un fotógrafo de principios del siglo XX que integraba un grupo que se llamaba F64, que era un grupo de fotógrafos que trabajaban, se llamaba así porque trabajaban con cámaras técnicas, cámaras de gran formato. Él y otro fotógrafo que se llamaba Edward Weston idearon un sistema, pero digamos, en realidad lo tecnificó Ansel Adams este sistema, que me permitía el trabajo por zonas, que es el famoso sistema zonal de Ansel Adams. Así lo van a conocer, así se los van a presentar por ahí un montón de profesores o de otros fotógrafos con los que charlen. Y el famoso sistema zonal de Ansel Adams incluía tres aspectos que tenían que ver con la captura, el revelado de la película y la copia. De hecho,
cada una de esas instancias que nos llevaba al final del proceso tenía como es un libro específico en los que es como una Biblia, son 3 tomos del sistema zonal de Ansel-Adams, complejísimos de aprender. Hay gente acá que se dedica a hacer sistema zonal con los que pueden aprender si les interesa. Y de alguna manera ese sistema zonal que utilizó Ansel Adams, que todos conocimos, que muy pocos fotógrafos llegamos a hacer, porque en realidad es, ya lo que les digo, es muy complejo, implica muchas instancias, mucho conocimiento y muchísima técnica. En fotografía digital es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la suerte de tener un archivo como el archivo RAW, que nos va a permitir tener una cantidad de información, esto es algo que comentaban alguien más arriba, un archivo que tiene mucha más información para poder revelar eso. Perdón, hace mucho ruido el micrófono. No, no es el mío, ¿no? El micrófono. Ok, bien. Eh, a ver si creo que ya... Bueno, sigo. Ahí creo que está silenciado. Eh, y bueno, el sistema zonal de Ansel Adams fue la base que tomamos, digamos, hace 20 años, 15 años, para empezar a trabajar nuestras fotos en virtud de la posibilidad que tiene ¿cómo es? El archivo RAW, que es esto, muchísima más información y muchísima más información que ¿qué? Porque dice, ahí comentaba alguien más arriba, es un archivo que tiene mucha más información para el revelado. ¿Con respecto a qué tiene mucha más información el archivo RAW? ¿Alguien sabe? Bueno, que otros archivos como el JPG, tal cual. Y ahí vamos a empezar a hablar un poco. Bueno, tengo unas pequeñas placas para mostrarles. Se ve ahí que puede recuperar más de lo que hablabas. Con respecto al JPG, a eso me refiero. ¿Sí? Mucha más información. Entonces, bueno, esta es una foto trabajada justamente por zonas. Vamos a ver qué cosas tiene el trabajo por zonas. Bueno, el trabajo por zonas va a tener un flujo de trabajo que va a tener que ver con identificar zonas. ¿Sí? Entonces digo, trabajo por zonas. Revelado objetivo en cámara RAW. Ahora vamos a ver un poco a qué me refiero con el revelado objetivo, porque un revelado puede ser objetivo, puede ser subjetivo. Ustedes pueden hacer un revelado usando las herramientas de cámara RAW o de Lightroom como ustedes quieran, o puede ser un revelado objetivo tratando de obtener la mayor gama tonal. ¿Sí? Identificación de las zonas a trabajar, esto es muy importante, ¿sí? Porque no se ve la pantalla, perdón, compartir pantalla, si yo no comparto pantalla, que lo tenía compartido y en algún momento entre que ustedes entraban a la sala lo dejé de usar. ¿Sí? Ahora sí. Bien, entonces esto es un poco lo que íbamos a charlar. Revelado de archivos RAW, trabajo fotográfico por zonas. El flujo de trabajo, por ejemplo, bueno, esta es una foto que además de estar trabajada por zonas, es una foto armada con varias capturas, ¿sí? O sea, como la cámara digital nuestra no es una cámara panorámica, tuve que hacer 3 capturas, unirlas en Photoshop y después procesarlas en función de cada una de esas zonas para obtener esto que están viendo, ¿sí? Este rango dinámico, este rango tonal dentro de mi foto. Dije rango dinámico, ahora vamos a charlar un poco. En realidad lo que me interesa que ustedes vean, estas son fotos que están trabajadas por zonas con alguna pequeña trampa, después al final de la clase vamos a ver qué hay acá, ¿sí? Pero lo que siempre vamos a tener que hacer es, bueno, primero partir de un revelado, lo que les decía, objetivo en cámara RAW o Lightroom, sea la herramienta que ustedes usen. Una identificación de las zonas a trabajar. Antes de empezar a trabajar yo tengo que ver cuáles son las zonas en las que tengo que trabajar.
y evaluar cómo voy a trabajar cada una de esas zonas. Después voy a necesitar selecciones. ¿Por qué voy a necesitar selecciones? Bueno, voy a necesitar selecciones porque tengo que delimitar cómo trabaja cada una de esas zonas y cómo trabajo en cada una. Voy a trabajar con capas de ajuste dentro del entorno de Photoshop. No se preocupen si no saben qué es, lo vamos a ver brevemente. Y después voy a tener que hacer una integración de todo el conjunto. ¿Para qué? Para que el resultado visible sea eficiente y se vea, digamos, como yo espero que se vea, ¿sí? Bien. Entonces, un poco charlábamos de qué es una cámara digital, de las cámaras digitales, ¿no? Les decía, bueno, yo necesito, empezamos a charlar de todo esto porque en algún momento necesité una cámara digital, me lo pedía comercialmente la profesión, me compré una cámara digital, pero en realidad lo que reemplaza a la cámara digital son dos cosas. Digamos, en realidad reemplazamos en la cámara digital con respecto a una cámara analógica es el sensor o el elemento que va a capturar la luz, ¿sí? Que en el caso de una cámara digital es un sensor, o lo que nosotros llamamos sensor. Dice, la cámara digital reemplaza el material sensible por un sensor. Este sensor será el encargado de capturar la luz para producir una imagen. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que ese sensor no es una unidad, sino que ese sensor está formado por millones de sensores, ¿sí? Dice, este sensor es una matriz conformada por millones de sensores. Esos sensores los llamaremos fotodiodos y los mismos están hechos de silicio. ¿Qué es el silicio? Bueno, el silicio es el material que está pensado, que funciona en función de la luz para capturar la luz. ¿Por qué? ¿No se ve el PPT? Pero, perdonen, vamos a volver acá. No me dejen avanzar porque, a ver ahí, pantalla completa. ¿Ahí lo ven? Bueno, vamos. Esto vuelvo sobre mis pasos. Entonces, ¿qué es entonces? Con respecto a una cámara digital, nosotros vamos a reemplazar el material sensible. No me voy a meter con el tema del material sensible ahora, o de analógico, porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero en el caso del material sensible analógico es la plata, el elemento de la naturaleza que va a capturar la luz. En el caso de una cámara digital es un elemento que se llama silicio, que en realidad fue justamente el elemento que revolucionó la electrónica ya por los años 60 y 70, que es el elemento que permitió fabricar los primeros transistores, empezar a miniaturizar la electrónica. Y en este caso se utiliza como elemento captor, ¿por qué? Porque el silicio es capaz de percibir la luz y producir un pulso eléctrico en función de esa cantidad de luz que le llega. Esta foto es un poco ejemplificativa para que vean qué pasa con respecto a los sensores de nuestras cámaras, ¿sí? Nuestras cámaras en realidad están formadas por millones de sensores. Tantos millones de sensores que en algún momento se rompe la barrera psicológica y nuestro ojo es capaz de percibir pues, elementos que son cuadrados, como lo son los fotodiodos que forman nuestro sensor, como curvas, ¿sí? Entonces, de este lado de nuestra imagen vamos a ver esta foto que tiene una cantidad de fotodiodos mucho menor, y entonces vemos ese efecto de pixelado, y del otro lado tenemos una cantidad de fotodiodos muchísimo mayor, y nuestro ojo es incapaz de percibir esos píxeles y ve toda la imagen como si fuera un continuo y ve las curvas como curvas y no logra percibir esos saltos en el mosaico que conforma nuestro sensor. Todos los sensores son iguales, todos los sensores están formados por millones de fotodiodos. Cuanto más fotodiodos, mejor o mayor cantidad de píxeles vamos a tener en la imagen resultante y más cantidad de ampliación vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, me voy a ir a un concepto que tiene que ver con la profundidad de bit
pero ¿qué tiene? Perdón, vamos a ir al JPG y al RAW directamente porque si no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, perdón por lo del mic, pero me parece que no lo puedo resolver yo. No, ahora saqué saqué el PPT. Perdón, vamos a ver. A ver, me quito los auriculares a ver si es... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Sigue habiendo algún ruido? Ok, bueno. Entonces, no hay más ruido. Bueno, entonces era mi mic. Perdón. ¿Cómo es? A ver, con respecto al JPG y el RAW, ¿alguno sabe cuáles son las diferencias? Además de que tiene mucha más información. Vamos a ver una pequeña tabla de cuáles son eh, estos dos archivos. En general hay muchos más archivos de imagen, pero nosotros vamos a hablar de dos, que son el JPG y el RAW. ¿Por qué? Porque son los dos archivos nativos de cámara. Cuando digo que son los dos archivos nativos de cámara, es que cualquier cámara que nosotros compremos tiene esa, digamos, semiprofesional o profesional, esa posibilidad de utilizar esos dos archivos, JPG y RAW. Eh, a la mayoría de los que estudian fotografía, lo primero que les dicen es saquen todo en RAW, ¿sí? Porque tiene mucha mayor calidad. El problema está en que no les explican en dónde radica esa calidad, ¿sí? No estoy presentando en este momento, ¿eh? Si no estoy bien, no estoy mostrando ningún PPT, así que en este momento no hay problema. Ahora les voy a detener la compartición y luego seguimos. Gracias. Bien, entonces, ¿cuál es digamos, la gran diferencia entre el RAW y el JPG, independientemente de la información que tengan? ¿Y por qué está presente? ¿Para qué tengo un JPG si yo tengo un archivo con mucha mejor calidad dentro de mi cámara? ¿Alguno sabe brevemente? Ya sé que es más difícil. El JPG sintetiza la información como si ya estuviese revelado. Bastante buena. La respuesta es así. El JPG es un archivo que está pensado para uso profesional. Es una imagen procesada. ¿Quién la procesa? La cámara. Bien. La cámara la procesa, pero la va a procesar en función de un montón de cosas que nosotros determinemos o un montón de cosas que nosotros le digamos a la cámara, ¿sí? Eh, o sea que en realidad la cámara revela la foto en función de los seteos que nosotros hagamos al momento de hacer la captura. Por eso es tan importante conocer la cámara, por eso es tan importante saber setear la cámara. Hay que conocer la cámara en profundidad, todos nuestros equipos, saber exactamente digamos, qué funciones tiene, cómo rinde esa cámara, qué tipo de calidad me da, resoluciones, etc. El JPG estuvo pensado para ser usado una vez que se cerró el obturador de nuestra cámara, sacamos la tarjeta, descargamos y me dice que tengo mal ancho, cualquier cosa me avisan si se corta o algo así. Eh, el RAW no, el RAW es un archivo que está pensado para capturar, ¿sí? Información, pero sí o sí, siempre lo voy a tener que procesar, siempre, ¿sí? Y eso es muy complejo, porque si yo, digamos, disparo, yo por ejemplo, a lo que más me dedico es a eventos sociales y corporativos, ¿sí? Suelo sacar en RAW, pero después tengo que revelar 1500, 2000, 3000 archivos en RAW, ¿sí?
Entonces, pesa menos el JPG, también comentan por ahí, tal cual, y ahora lo vamos a ver. El JPG es un archivo súper profesional, pero está pensado para ser usado, como les decía, fuera de una vez que está terminada la foto, descargo, envío. Prensa, fotógrafos de prensa siempre trabajan en JPG o JPG y RAW, pero el archivo JPG es el que les da la posibilidad de la inmediatez, de enviar un archivo, como dicen por ahí, con bajo peso, bien procesado, en unos pocos segundos a través de un celular, hoy a una agencia, y que llegue en el momento y se suba a una página web del diario o se imprima en el diario, en el caso de los diarios que todavía se imprimen, ¿sí? Esa inmediatez tiene el JPG. El RAW siempre me va a exigir que en desfile de moda también se suele usar JPG, sí. Por ejemplo, alfombras rojas, siempre, ¿sí? Pasarelas, siempre, ¿sí? Habrán visto, bueno, vieron que hay fotógrafos los fotógrafos de alfombra roja que siempre trabajan con flashes súper potentes porque están en una valla, están muy lejos. Todo ese público trabaja en JPG, o por lo menos JPG y RAW, ¿sí? Mínimamente, porque el JPG es lo que me va a permitir enviar esas imágenes inmediatamente. Pero el JPG, si la cámara nos da la posibilidad, nos conviene sacar RAW más JPG siempre, ¿sí? Digo, yo lo suelo hacer, salvo que sea una sesión de fotos en estudio, por ejemplo, y que yo sé que tengo tiempo y que le voy a enviar al cliente las fotos con tiempo. Entonces, en esos casos, por ahí es el único momento en que me tomo la molestia de sacar solo en RAW y después editar el material, enviarle al cliente. Pero, por ejemplo, si yo hago una sesión de fotos para que un cliente elija, por ahí saco en JPG y RAW, los JPG los guardo en una carpeta, se los envío al cliente rápidamente en el mismo día para que ellos elijan qué foto les gusta, porque total, lo que nosotros tenemos que pensar es que siempre todo lo que responde al RAW son asuntos muy fotográficos, muy propios del laburo del fotógrafo, que el cliente desconoce y que no suele tener en la cabeza, ¿sí? Entonces, ahora voy a volver a presentar, vamos a ver una analogía entre, me dicen si se ve, entre el RAW y el JPG. ¿Se ve ahí? Bien. Entonces, vamos a ver. Dice JPG versus RAW. Entonces acá tenemos un cuadrito de diálogo de la cámara de una Canon que nos permite, bueno, ver qué cosas tenemos para elegir, ¿sí? Y qué cosas vamos a poder utilizar. El archivo JPG dice es el formato de imagen más estandarizado. Cuando hablamos de formato de imagen más estandarizado, hablamos de que es un archivo que no necesita ningún programa especial para ser abierto, ¿sí? Nuestro celular saca en JPG. Las cámaras compactas que podemos llegar a tener en casa o que podíamos llegar a tener en casa antes, sacan en JPG. ¿Por qué? Porque yo lo puedo subir a la web. Básicamente el JPG es el formato de imagen de la web. Lo puedo enviar rápidamente. Alguien comentaba ahí que tenía poco peso, ¿sí? El archivo RAW es un formato de imagen no estandarizado, ¿sí? Por lo cual, vamos, al no ser un archivo estándar, necesita gestores RAW especializados, ¿sí? Lightroom ¿cómo es? Un archivo, es un gestor de RAW, Camera RAW, Capture One, ¿sí? Hay algunos otros, Bridge de Adobe. Esos son los programas o gestores de RAW especializados que me permiten visualizarlos, que me permiten editarlos, entre muchas comillas, porque ahora vamos a ver por qué nunca podemos editar un archivo RAW. Dice el JPG, entonces es el formato más estandarizado. Es un archivo con excelente calidad fotográfica. Me va a servir a mí para muestrear una imagen perfectamente, subir a una web, imprimirla inclusive, ¿sí? En cualquier formato, ya sea papel químico, papel impresión. Tiene una compresión, por eso su bajo peso y las capacidades de guardado, ¿sí? Nosotros, si ustedes se fijan acá, vamos a ver que el RAW no tiene compresión, ¿sí?
¿qué es lo que tenemos cuando nuestra cámara nos permite sacar en MRAW o en SRAW? Lo que nos va a permitir la cámara es directamente elegir usar menos fotodiodos de nuestro sensor. Si nuestra cámara tiene 20 megapíxeles, ¿sí? En este caso son 50, en MRAW por ahí lo que me va a permitir es elegir usar solamente 30 y descartar otros 20, y en SRAW me va a permitir usar 11 y descartar todos los otros 40 millones de fotodiodos. O sea, el mismo resultado, misma calidad de imagen, pero con un sensor con menos resolución. El JPG no, porque el JPG me permite a mí elegir, o sea, si quiero usar los 50 millones de fotodiodos, pero también me permite además comprimir esos 50 millones de fotodiodos, o me permite trabajar con 30 millones de fotodiodos y al mismo tiempo comprimirlos, ¿sí? Todas estas opciones de guardado son las que me permiten trabajar con un proceso, con un peso mucho menores, ¿sí? Voy a ir chequeando el chat. Bien, no hay preguntas, sigo. Fundamental, que no vamos a tener mucho tiempo de explicarlo rápidamente, pero digamos, lo mencionamos. Es un archivo con una profundidad de bits de 8, ¿sí? Lo que garantiza obtener los colores observables y aún así garantizar bajo peso. La profundidad de bits es la cantidad de estados o la cantidad, cómo conviene tener seteada, entonces cómo nos conviene tener seteado el RAW y el JPG. Bien, yo en general trabajo con el RAW máximo y dependiendo del laburo que tengamos que hacer, y trabajo con el RAW máximo y si no voy a usar los JPG para impresión, medio. En general trabajo con un JPG más chico para no ocupar tanta tarjeta, para enviarlas más rápido, siempre y cuando lo que les comentaba sea solamente para enviarle al cliente y que el cliente edite. Si yo voy a usar esos JPG para impresión o los voy a utilizar para trabajar profesionalmente, saco en el JPG más alto. Durante mucho tiempo trabajé en MRAW, digamos, con mi cámara, hasta que un día me di cuenta de que no tenía mucho sentido, que o sea, pesaba menos. RAW máximo, JP medio es una buena opción, sí, tal cual. Y ahora uso el RAW total, el RAW más grande, sobre todo por una función que tiene en cámara RAW y Lightroom nueva, que es la de reducir ruido con inteligencia artificial, y no se puede aplicar con formatos de RAW más chicos, necesita que el formato RAW sea el más grande, por lo cual ya hace un tiempo que estoy usando el RAW total. RAW max, eso. Bien, es un archivo de una profundidad de bits de 8. Cuando nosotros, o cuando los docentes o los colegas les digan el RAW tiene mucha más información, lo que les está diciendo es que la profundidad de bits del RAW es de 16 frente a los 8 que tiene el JPG. ¿Qué significa esto? Que el archivo o JPG me va a permitir capturar una cantidad de colores lo suficientemente amplia como para que mi ojo perciba todos los colores que es capaz de percibir físicamente, o sea, los colores que el ojo está, digamos, limitado a observar, pero nada más. En cambio, el RAW tiene la posibilidad de capturar un montón más de colores y de tonos que mi ojo no va a ser capaz de observar, pero que sí los voy a necesitar para procesar nuestra foto. Entonces, podríamos decir que el JPG es el mínimo de información o el mínimo de calidad necesario para reproducir una imagen fotográfica, por lo cual si es el mínimo, cuando nosotros la queramos procesar mucho, se va a deteriorar, se va a arruinar, y entonces cuando copiemos en papel o imprimamos, se va a ver ese deterioro. El RAW no se va a observar ese deterioro porque tengo tanta más información que nunca jamás puedo llegar a mi ojo observar el deterioro que puedo hacer en un archivo RAW. Lo que decíamos, está pensado para usar salido de cámara el JPG. No necesita ningún tipo de ajuste o edición posterior a la captura, siempre y cuando yo exponga bien, siempre y cuando balancee bien blancos. Disculpen los que no sepan qué es el balance de blancos, pero no podemos verlo ahora tan rápidamente. Que yo elija bien el perfil de color. ¿Todos saben qué es el perfil de color? Rápidamente, sí, no. No. Bien, el perfil de color, cuando ustedes agarran su cámara, van a ver que les permite elegir vívido, fiel, neutro, monocromo, retrato,
Eso son los perfiles de color. ¿Qué significa? Es cómo reproduce el color de nuestra cámara, cómo se reproduce el color de nuestra cámara al final del archivo. Si es un retrato, va a mantener los tonos piel más limitados, más tranquilos, menos naranjas, más desaturados. Si es paisaje, va a saturar todos los canales de información de nuestra cámara porque justamente necesitamos esa vibrancia en un archivo que es un paisaje. Si necesitamos editar ese JPG y no sabemos bien por dónde, vamos a trabajar con un archivo de un perfil de color neutro, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros seteamos. El balance de blanco tiene que ser lo más neutro posible. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un archivo sin dominantes de color, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder corregir posteriormente, cosa que sí podemos hacer con el RAW. Todos los seteos que se hacen a través del menú de la cámara están pensados en función de este tipo de archivo, el JPG. El balance de blanco, los perfiles de color, la compresión, el tamaño de imagen, son todos ajustes pensados en relación al archivo JPG. El archivo RAW, ¿tiene mayor calidad fotográfica? Siempre, ¿sí? No tiene compresión, por ende necesita grandes capacidades de almacenamiento. O sea, si ustedes van a trabajar solo en RAW, tienen que pensar en almacenamiento externo siempre, ¿sí? Un archivo RAW, cuando tengo que hacer copias, se envía esta extensión al laboratorio jamás porque no lo va a poder abrir el programa directamente. El programa que utiliza el laboratorio no abre archivos RAW porque no es un gestor de RAW especializado. ¿Sí? Pero además, y ahora lo vamos a ver, el archivo RAW es un archivo plano, necesita que yo le aplique todo lo que no se le aplicó porque es un RAW, ¿sí? Es un archivo con una profundidad de bit de 16, tiene, con respecto a los 256 tonos por canal que logra capturar una imagen JPG, este tiene 4096, ¿sí? Necesita edición siempre, lo pongo acá con signo de exclamación. No se puede usar el archivo salido como sale de cámara, por lo cual no se lo puedo mandar al laboratorista. Ninguno de los seteos que se hacen en cámara se aplican al archivo y es por eso que todos los RAW tienen que ser editados con algún gestor específico. Perdón. El motivo por el cual no se aplican los seteos de cámara, y aquí radica la esencia del RAW, es porque son archivos de solo lectura, o sea que son cerrados, no pueden editarse, ¿sí? Todos saben o entienden a qué me refiero con un archivo de solo lectura, pero si lo envío con JPG no pierde calidad, no para una impresión. O sea, porque los sistemas de impresión son sistemas que tienen muchísima menos resolución que nuestra cámara, que nuestra computadora, que nuestro monitor, por lo cual lo que pueda perder para una impresión está perfecto. El JPG es un archivo de calidad impecable. No tengan nunca miedo de usarlo, ni siquiera para la captura. ¿Alguna vez les pasó de abrir un Word o un PDF que les diga, este es un archivo de solo lectura, no lo pueden modificar? Eso es un archivo RAW. Básicamente un archivo RAW yo no lo puedo modificar, no puedo hacer cambios sobre ese archivo. ¿Por qué? Porque, porque es un archivo de solo lectura. La cámara lo guarda, el obturador de la cámara se cierra y lo único que se aplica en ese archivo es el ISO que utilizamos, el diafragma que elegimos y la velocidad de captura. Por lo cual, o sea, es como, digamos, después al final de todo el proceso yo voy a tener que elegir el balance de blanco más correcto al final de todo el proceso en el revelado. Voy a tener que elegir un perfil de color, ahora lo vamos a ver cuando revelemos un archivo rápidamente. Voy a tener que elegir un espacio de color, ¿sí? Son todas cosas complejas que yo en mi materia en taller 4 lo voy desarrollando a lo largo de 4 o 5 clases y ahí lo podemos ver con tiempo. Algo que les voy a recomendar, que miren un autor que se llama José María Mellado, lo escribo acá en el chat, que es un poco uno de los primeros fotógrafos que empezaron con el tema de la educación fotográfica, la educación que se dedica a eso, ¿sí? El tipo tiene un montón de manuales, van a encontrar uno o dos muy viejos en cuanto a Photoshop y entornos de edición, pero súper actuales en cuanto a todo lo que estamos charlando sobre profundidad de bit, analogías con la película. Es un genio este tipo, se los recomiendo mucho, descarguen, tiene un manual que se llama Fotografía de Alta Calidad, tiene una página también, pueden ver su trabajo.
y yo lo uso para dar mis clases hace 10 años, porque básicamente hace 10 años, cuando tuvimos que empezar a investigar sobre todo esto, fue uno de los primeros autores que me crucé. Y además tiene una mentalidad muy fotográfica. De nuevo, no hace trabajo editorial, no hace retoques de pieles, o sea, es trabajo por zonas puro y duro, ¿sí? Vuelvo al PDF. Entonces, no se van a aplicar nunca los seteos de cámara, por lo cual todo eso lo vamos a tener que elegir nosotros luego, ¿sí? Entonces, lo más importante a tener en cuenta, la profundidad de bit del archivo RAW es de 16 bits, ¿sí? La profundidad de bit de un JPG es de 8 bits. Es un archivo el RAW de solo lectura, por lo cual siempre va a necesitar un revelado. Vamos a necesitar un gestor de RAW, vamos a necesitar, al final de todo ese proceso, guardar nuestra imagen en otro formato de imagen, JPG, PDF, PSD, el de Photoshop, cualquier otro. Ahora vamos a ver rápidamente, ya vamos, son -10, lo que tiene que ver con el trabajo por zonas. Entonces, les muestro acá un ejemplo de una foto trabajada por zonas y además muy modificada en cuanto a la paleta de color, exposición, etc. Y dice, el motivo por el cual necesitamos trabajar por zonas nuestras fotos está ligado a la elección que debe hacer el fotógrafo, esto que comentaba al principio, al momento de la captura. ¿Para qué zona exponemos? ¿Cómo exponemos? Siempre tenemos que tomar decisiones y analizar si exponemos para las luces o para las sombras. Es aquí donde entra un concepto fundamental que es el de rango dinámico, ¿sí? ¿Saben qué es el rango dinámico? ¿Tienen algún tipo de noción sobre el rango dinámico? Yo me aprovecho respuestas para cebarme mates. ¿Alguno sabe qué es el rango dinámico? No, no. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguien sí? Es la cantidad de información en luces y sombras. Bien, eso. Vamos de nuevo para atrás. El rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de nuestra cámara de capturar detalles en las luces como en las sombras. Es en sí mismo una cuestión técnica. ¿Por qué? Porque depende en esencia del sensor de nuestra cámara, de la calidad del sensor, de su tamaño, si es full frame, si es APS, si es el sensor de nuestro celular, de su tecnología, cuántos años tiene nuestra cámara. Si nosotros trabajamos con una cámara de hace 10 años, probablemente tenga un sensor con una tecnología más vieja y menos eficiente que un sensor de ahora, ¿sí? Aunque sean full frame los dos. Y sobre todo, y mucho más importante, de cómo expongamos. Cuanto más complejo sea la situación de luz, o sea, más contrastada, más pondremos a prueba el rango dinámico de nuestra cámara. Ahora, en definitiva, la realidad es que siempre los fotógrafos tenemos que exponer y debemos tomar decisiones. ¿Exponemos para las luces? Puede ser que se empasten las sombras, ¿sí? ¿Exponemos para las sombras? Bueno, es probable que las altas luces se nos quemen. Siempre debemos decidir en el momento de la captura. Pero, gracias al archivo RAW y los 16 bits, tenemos la posibilidad de trabajar por zonas y de poner toda la información de cada una de esas zonas que componen nuestra foto correctamente. Ahí están avisando que las charlas serán subidas al canal de conferencias DC de la Universidad de Palermo, ¿sí? Bien, perfecto, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, el rango dinámico es un elemento técnico, va a depender de nuestra cámara. Si yo tengo una cámara full frame de última generación, voy a tener un rango dinámico mucho más amplio que una cámara APS de ahora, y si yo tengo una cámara APS vieja, voy a tener un rango dinámico mucho más limitado, ¿sí? ¿Es un problema? Sí, pero justamente si yo conozco de técnicas, si yo sé exponer, si yo conozco las limitaciones de mi cámara, puedo sacarle un montón de provecho a mi cámara. Les muestro esta foto está hecha en unas vacaciones y es una cámara de 8 megapíxeles, es una Canon 20D, ¿sí? Que es una cámara del 2004, mi primer cámara digital, ¿sí? Que me compré. En ese momento era una cámara muy buena y ahora es una carreta, ¿sí? Pero puedo igual obtener un montón de resultados muy profesionales y por eso es que durante muchísimos años, por más que ya tenía equipos mucho más
Pro me llevaba esta cámara de vacaciones y hacía fotos con ella porque me encantaba la reproducción color que tenía, bueno, varias cosas que me gustaban de esta cámara, ¿sí? Formatos y sensores, ¿sí? Esto los invito a que después lo revisen ustedes por su cuenta, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que les comentaba. Vamos a tener cámaras de medio formato digitales que tienen un sensor muchísimo más grande, cámaras de 35 milímetros o full frame, ¿sí? En realidad la full frame emula el tamaño del sensor que tenía una cámara de 35 milímetros, APS-H, que es un formato perimido, ya no existe más, y APS, que son todos los formatos que tienen las cámaras más modestas o semiprofesionales, y algunos formatos que van a ver por ahí ya en otras cámaras que se llaman micro de 4 tercios, que son cámaras de Olympus, ¿cómo es? De Panasonic, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar justamente el poder que tiene un RAW, ¿sí? De recuperar detalle en las altas luces y en las bajas luces, y después vamos a revelar básicamente un trabajo por zonas muy rápidamente, ¿sí? Me voy a ir a buscar fotos, me dicen si ustedes están viendo mis fotos ahí. Perfecto, bien. Vamos a empezar por una foto muy sencilla que es esta. La voy a abrir. Dice .nef, ¿sí? Y acá vemos un montón de cosas. .nef, .dng, .nrw, .cr2, cada uno de una familia distinta. Son todos archivos RAW. Acá podemos ver lo que les comentaba antes. No están estandarizados los formatos, ¿sí? No solamente no están estandarizados, sino que vamos a necesitar siempre de ¿cómo es? De un procesador o de un gestor de RAW, sino que además no se ponen de acuerdo entre marcas, por lo cual cada marca tiene su extensión, Canon CR2, Nikon NEF, este es un archivo DNG, pero está capturado con una cámara que sacaba en este formato, NRW. Eso también me complica la existencia a mí como fotógrafo, por eso vieron que cuando ustedes se compran una cámara, viene con un CD o con un DVD, donde viene un software o un programa que ninguno nunca instala claramente, porque todos usamos programas de Adobe para procesar nuestras imágenes, pero en ese programa, en ese DVD que nos brinda Nikon o nos brinda Canon, está un procesador o un gestor de RAW, porque están obligados por la ley a brindarnos un procesador ellos, porque al no querer estandarizar los archivos RAW, nada, tienen que dar un gestor ellos de RAW, ¿sí? Vamos a abrir este NEF y se va a abrir en cámara RAW, ¿sí? Les pido que me digan si se ve cámara RAW, vuelvo un segundito, si se ve cámara RAW. Bien, entonces sigo. Photoshop. Bien. Quiero ver si me puedo traer el chat. No, no me puedo traer el chat, así que voy a tener que estar haciendo esto ida y venida. Vamos. ¿Qué cosas tener en cuenta, como es, antes de empezar a revelar? Bueno, nosotros acá tenemos un archivo RAW. Es un archivo RAW que está expuesto para principalmente, no para las luces, sino más para los tonos medios o para las sombras. ¿Por qué? Porque veo que las altas luces están muy arriba, ¿sí? Esto si estuviera en JPG, y esto ya que se les fije en la mente, si esto estuviera así en JPG, el cielo se quemó, no lo puedo recuperar, no tengo forma de salvarlo. La única forma de salvarlo en captura trabajando en JPG sería que yo dispare muchas fotos con un trípode y exponiendo para diferentes zonas. Lo que está buenísimo del archivo RAW es que nos permite no tener que hacer eso y poder obtener un archivo con toda la calidad necesaria. Acá en este archivo van a ver realmente el poder que tiene una imagen en RAW, porque vamos a poder recuperar todo el detalle que tienen estas zonas, vamos a poder recuperar todo el detalle que tiene el cielo y van a ver todo el poder que tenemos de edición sobre el color, ¿sí? Lo primero que les recomiendo que hagan cuando abran una foto en cámara RAW o en Lightroom, se van a la pestaña de óptica y van a chequear estas dos casillas que son utilizar correcciones de perfil y quitar aberración cromática. Si ustedes se fijan, lo que hizo fue como estirar un poco la imagen, ¿sí? Y iluminar estos bordes del extremo de la foto. ¿Por qué? Porque
todos los lentes tienen aberraciones cromáticas, todos los lentes tienen pérdida de luminosidad en la periferia del objetivo, y lo que hace Adobe es subir un perfil por cada uno de estos lentes. Si yo me fijo acá, me está identificando qué lente estoy usando en esa foto y me va a permitir, ¿cómo es?, corregir las aberraciones que tiene ese lente. Lo hago por defecto en todas las fotos, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ir a un revelado básico. Vuelvo un segundo al chat, quiero cerciorarme, le saca la viñeta, exacto, ¿sí? Eso es lo que hace la corrección óptica. Le quita como esa viñeta natural que tienen los objetivos. Me voy a ir al perfil que acaba en esta nueva actualización, se llama Claro, ¿sí? Me voy a ir es donde tenemos las herramientas del revelado básico, ¿sí? Pero antes de empezar a procesar nuestras fotos, lo que vamos a hacer es lo que no pudimos hacer con nuestra cámara, porque dijimos que la cámara en JPG setea un perfil de color, pero acá no, ¿sí? Entonces, acá tengo la opción de ahora elegir un perfil de color. Quiero que la foto sea monocromo, lo elijo ahora. Quiero un perfil de color estándar, lo elijo ahora. Quiero que el perfil de color sea paisaje, fíjense, entre estándar y paisaje, cómo cambia la saturación de los colores. Yo no suelo utilizar paisaje porque me parece muy agresivo, ¿sí? Suelo utilizar estándar o Adobe Color, ¿sí? Cualquiera de los dos. Nos vamos a quedar con Adobe estándar. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar cómo nosotros reproducir ese perfil de color, un perfil de color más saturado si lo quiero, o menos saturado si no lo quiero. Pero partimos de un perfil estándar. Nos vamos para atrás. Vuelvo al panel básico. Ahora está, por ahí lo tienen distinto si tienen una versión vieja de Photoshop. Ahora se llama Claro, y algunas herramientas que antes estaban dentro de este panel están dentro de efectos, ¿sí? Claridad, borrar neblina, viñeta, textura, y donde teníamos el balance de blanco lo tenemos ahora en color, ¿sí? ¿Qué vamos a empezar haciendo? Bueno, lo primero que hago siempre es empezar por exposición. ¿Qué es la exposición? Es esta zona que tenemos acá dentro del histograma de nuestra foto, que está en el centro, que es donde tenemos exposición correcta, tonos intermedios, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer es bajar muy poco la exposición, no mucho, medio punto de diafragma. Cuando ustedes vean que esto es -50 es porque estamos -1, -2, -3. Siempre lo primero que hago es en realidad fijarme que las zonas de altas luces se puedan recuperar, ¿sí? En este caso ven que si yo bajo exposición, el cielo lo puedo recuperar y entonces continúo con mi edición, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo recuperarlo sin que me pase esto que me está pasando en las bajas luces, que todo se va hacia abajo y no puedo hacer nada, ¿sí? Vamos a bajarlo un poco menos. Ahí. ¿Todo bien por acá? ¿Hay alguna consulta? No. Bien. Sigo. Bien, entonces bajamos la exposición, ¿sí? Mejoré un poco mi cielo, pero enterré un poco mis bajas luces. Tengo la siguiente herramienta dentro del panel básico, que es contraste. Yo contraste en color no lo toco, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero en realidad lo voy a dejar en 0. Y después tenemos dos herramientas que son iluminaciones y sombras. ¿Qué son iluminaciones y sombras? Bueno, iluminaciones lo que va a permitirme es trabajar dentro de esta área, dentro del histograma, que son las altas luces que tienen detalle, ¿sí? O sea, altas luces que no están quemadas. ¿Y qué me va a permitir hacer esta herramienta? Recuperar el detalle. Por ejemplo, si yo veo que acá hay zonas dentro de mi foto que están todavía muy arriba de exposición, con iluminaciones lo que puedo hacer es traer el detalle de esas zonas hacia abajo, ¿sí? Pero no estoy modificando la exposición. Fíjense que no modifico la exposición del resto de la imagen, solamente modifica el detalle en las altas luces. Si ustedes lo quieren ver prácticamente, vuelvo a 0 y miren qué pasa en esta zona del histograma, que es lo que les digo que modifica las iluminaciones, cuando lo llevo hacia abajo. Es esa la única zona que se está moviendo dentro de mi histograma, ¿sí? Las altas luces con detalle. Y fíjense lo que les decía, el poder que tiene el RAW. Información que yo no estaba viendo, ¿sí? Está ahí, está presente. Yo sé que en RAW el rango dinámico es muy amplio y que lo voy a poder recuperar todo esto. A esto nos referimos con un trabajo por zonas, ¿sí? Bien, vuelvo.
creo que si ustedes levantan la mano, tengo algún tipo de sonido, ¿no? Que me indica que ustedes están levantando la mano. Si yo estoy acá y quieren hacer algún comentario, por favor hagan eso, porque si no tengo que estar yendo y viniendo al chat, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Lo que vamos a hacer ahora es subir sombras. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que toda esta parte dentro de nuestra foto está baja en cuanto a exposición. Si yo muevo sombras, ¿qué es lo que hace sombras? Bueno, sombras lo que me va a permitir es, opuestamente a lo que me permite iluminaciones, que es recuperar el detalle en las altas luces con detalle, recuperar el detalle en bajas luces con detalle. O sea que esta herramienta, sombras, no me sirve en zonas donde ya están empastadas las bajas luces, negros muy densos, sino en aquellas zonas que sí tienen detalle. Entonces, si yo subo acá, fíjense que se mueve de este lado, ¿sí? El histograma, lo llevo hacia el centro y empiezo a ver detalle donde, bueno, acá, ¿sí? Que son estas zonas que tienen bajas luces, pero que tienen detalle, ¿sí? Si yo vuelvo a mi archivo original, fíjense lo que pasó, ¿sí? Podí apenas la exposición, bajé las iluminaciones, subí las sombras y de repente tengo un archivo con un rango dinámico muchísimo más amplio que el que capturó mi cámara. Ese es el poder que tiene el archivo RAW gracias a los 16 bits de profundidad que tiene, a la cantidad de tonos que es capaz de capturar, ¿sí? Y que al que el color no está incrustado, a eso ahora lo vamos a ver. El JPG es un archivo que hubiera estado mal expuesto si hubiéramos tenido esta foto en JPG directamente. Bien, ¿qué otras herramientas tiene nuestro panel básico? Nuestro panel básico tiene otras herramientas que son los blancos y los negros, ¿sí? Blancos en realidad me van a servir justamente para llevar hacia el extremo del histograma nuestra foto y que nuestra foto, si tiene blancos, llevarlo y que estén reproducidos tonalmente dentro del revelado que estamos haciendo. Entonces yo lo llevo hacia ese extremo y las nubes que tienen algún componente de blancos no están perdiendo eso. Y los negros, totalmente opuesto. Lo que van a hacer es permitirme llevar o anclar los negros hacia el extremo. Hace un ratito les decía, ¿por qué no uso contraste? Porque en realidad cuando nosotros, vamos a llevar esto a cero de nuevo, cuando nosotros usamos contraste, fíjense que en el histograma lo que sucede es que se mueve hacia adentro, o hacia, si le bajo el contraste, se mueve hacia adentro el histograma, pero desde los extremos, y si lo muevo positivamente, se mueven hacia afuera, dándole más contraste hacia los extremos. ¿Qué pasa? Contraste lo que hace es subir las altas blancos, negros, lo que me permite es yo por ahí subir más los blancos, porque es menos, ¿sí? Entonces, ¿contrasto la foto de la misma manera? Sí, pero acá tengo un control muy diferenciado entre las zonas altas y las zonas bajas que no tengo con contraste. Por lo cual, en color suelo no utilizar el blanco y negro, ¿sí? Me vuelvo un segundo al chat por las dudas. No, ¿estamos bien? Bien, entonces ahora tenemos una foto que ganó un montón, fíjense, o sea, el detalle que tengo en las sombras, el detalle que tengo en las altas luces, y nos vamos a ir a efectos, ¿sí? Algo que les quería comentar, cuando nosotros hablamos de blancos, el blanco, como es la luminosidad, es un atributo que está en todos los colores que nosotros somos capaces de observar. Cuando yo subo los blancos, también voy a estar subiendo la luminosidad de todos los tonos. Fíjense qué pasa cuando yo le doy blancos con la plantación que tenemos acá, ¿sí? Se iluminan, ¿sí? Y resaltan. ¿Por qué? Bueno, porque justamente todos los colores que nosotros estamos viendo, y ahora lo vamos a ver en el mezclador de colores, todos los colores que nosotros observamos tienen brillo o tienen luminosidad, y cuando yo subo los blancos, estoy también modificando eso. Por lo cual, los blancos es un elemento que nos van a servir mucho para destacar zonas dentro de nuestra foto. Me voy a ir a efectos, ¿sí?
Y van a ver que en efectos tenemos una serie de herramientas que antes estaban dentro del revelado básico, que son la textura, que yo puedo subirla positivamente o bajarla, ¿sí? Quitarle textura y esto me da como un efecto de defocus o subir textura. En este caso, que es una foto que tiene elementos muy chiquititos, muy puntuales, es una foto que tiene mucha textura y vale la pena subirla, ¿sí? ¿Y qué es la claridad? Me vuelvo al chat un segundo para preguntarles. ¿Alguno sabe qué es la claridad dentro del archivo? ¿Ustedes están acostumbrados al motor de revelado de cámara RAW del Lightroom o esto que estoy mostrando es chino básico? ¿Saben qué es la claridad? Sí, sí. Brinda detalle a los elementos. Bueno, bien, Germán. Lo que hace la claridad es como un microcontraste que en vez de funcionar, vamos a Photoshop, que en vez de funcionar en los extremos, funciona en el centro de nuestro histograma, o sea, en donde tenemos exposición correcta. Le voy a dar rápidamente valores positivos y fíjense qué pasa, lo que comentaba recién ahí Germán, le da como más detalle, ¿sí? Pero lo que en realidad está aplicando es como un microcontraste, si ustedes se fijan dónde se mueve el histograma, van a ver que se mueve en el centro, ¿sí? No tanto en los extremos como funciona el contraste, y me da esa sensación de detalle, porque en realidad lo que está haciendo es subiendo los blancos, subiendo los negros. Ya sé, suena extraño porque estamos en el centro de nuestra foto, pero lo que hace es como darle más enfoque a los bordes de nuestra imagen. En paisajes lo podemos usar bastante agresivamente, como es en este caso, que estoy usándolo, ¿sí? Que le estoy dando un valor de 30. Si ustedes tienen figura humana en sus fotos, no lo usen con estos valores porque queda horrible, porque la piel empieza a tener un nivel de textura y de detalle muy poco natural, el pelo, los pelos del rostro, un montón de elementos de la figura humana quedan muy feos con valores de claridad muy altos, ¿sí? Así que solamente para paisajes. Y fíjense que hasta ahora no toqué el color. ¿Por qué no lo toco de entrada? Bueno, les cuento. Porque si yo modifico, por ejemplo, exposición, modifico el color. Fíjense el cielo, ¿qué pasa? Si yo modifico la exposición, modifico la saturación color. ¿Sí? Si yo le doy negros, modifico la saturación de los negros. Fíjense que todo lo que tiene negros, los verdes, se empieza a saturar. ¿Sí? Entonces, siempre el contraste y siempre la exposición o el brillo general de una imagen van a modificar el color, por lo cual, antes de yo tocar el color, tengo que tener revelada en cuanto a las exposiciones mi foto, ¿sí? Entonces, brillo general, recuperación de altas luces, recuperación de sombras, todo eso lo hago previo y una vez que tengo todo eso revelado, ahí me dedico a ver si el balance de blancos me sirve o si el balance de blancos está muy agresivo o tiene una dominante que no me gusta, ¿sí? Entonces, ahora me voy a ir al balance de blancos. Fíjense que el balance de blancos está en 5000 grados Kelvin, que es temperatura luz día, estamos bien, pero en este caso, con esta foto, me gustaría que sea un poco más cálido, por lo cual lo que voy a hacer es subirlo, ¿sí? Un poco. Y fíjense que ahí como cambia también la sensación de determinadas longitudes de onda de la foto. Los verdes se ponen mucho más cálidos también, el cielo también, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ahí me convence mucho más que el frío que tenía la foto principal. Y ahora voy a terminar de hacer unas cuestiones que tienen que ver también con el color y que les voy a mostrar rápidamente. Bien, me voy a ir al mezclador de canales. ¿Qué es el mezclador de canales? Bueno, es esta herramienta que tenemos acá, que básicamente lo que hace es mostrarnos lo que les decía recién, los tres atributos que tiene todo color observable, que son el tono, la saturación y la luminancia, ¿sí? Y lo que voy a hacer es modificar algunas cuestiones dentro de esta paleta. ¿Para qué? Para que terminar de revelar nuestra foto. ¿Qué es lo que no me termina de gustar en esta foto particularmente? Que el cielo sigue un poco arriba, ¿sí? Sigue estando un poco claro, sigue estando un poco... Y me gustaría que tenga un cielo con más dramatismo. Entonces,
lo que voy a hacer en este caso es ir a la paleta de luminancias y modificar el canal de los azules. Si estoy en la paleta de saturación, claramente lo que va a pasar es que si yo subo, me va a saturar el canal azul, si yo lo bajo, me va a desaturar el canal azul, ¿sí? Lo mismo con cualquiera de los otros. Si yo subo los amarillos, los verdes, ¿sí? Si yo me voy a la paleta de luminancias, lo que hago es subir el brillo de ese color o bajarlo. Y fíjense qué pasa cuando lo bajo. Cuando yo lo bajo, sin modificar la exposición de mi toma, logro que el cielo tenga mucho más contraste con las nubes. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es bajarle la luminancia a los azules, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora no me convence del todo el tono que me está dando el azul, por lo cual lo que voy a hacer es bajar la saturación un poco del azul. Voy a bajar un poco más esto. E incluso, si tienen ganas, pueden venirse al tono y decir, bueno, quiero que el cielo sea más verde, menos verde, más azul, ¿sí? Todo esto que les estoy mostrando tiene que ver con la reproducción del color de cada cámara. Cada cámara tiene un procesador de imagen propio, cada cámara y cada marca va a tener una reproducción del color propia, ¿sí? Y muchas veces la paleta de color que nos brinda nuestra cámara de fábrica no es de nuestro agrado, no nos gusta, por lo cual les recomiendo que toquen la paleta de color, empiecen a jugar con esto, porque además tenemos todo este poder a la hora de procesar nuestro color. Y lo último que vamos a hacer es darle un tono más ocre a los verdes, porque quiero que se vea un poco más otoñal la foto. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el tono de los verdes y después bajarle la saturación y la luminancia a todo lo que tiene que ver con los árboles y el verde del sembrado este. ¿Qué pasa? El color del azul del cielo siempre sabemos que está relacionado con este canal, pero muchas veces, según el tono de verde que nosotros tengamos, vamos a tener que está conformado por más de un canal, ¿sí? Si ustedes no saben cuál es el canal que compone el color que ustedes quieren modificar, hay una herramienta acá, ¿sí? Que si se posicionan van a ver que se llama herramienta ajuste de destino, la voy a elegir. Y lo que me permite la herramienta ajuste de destino justamente es posicionarme sobre un color determinado, ¿sí? Cliquear y moverme hacia los costados. Y lo que hace esta herramienta es mostrarme qué canales forman parte de ese tono que yo estoy modificando. En este caso está formado por amarillos y por verdes, ¿sí? Quiero ver si hay alguna duda. No, estamos bien. Entonces, lo que hice fue, como estoy dentro de la paleta de tono, modificó el tono, ¿sí? Ahora, en vez de ser tan verde eléctrico, es un verde más ocre, me gusta un poco más, particularmente, pero además identifico cuáles son los dos canales que componen este color que estoy modificando, por lo cual ahora yo puedo modificarlo también en mayor proporción o menor proporción, cada uno independientemente, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es modificar la saturación, voy a hacer lo mismo con el ajuste de destino, lo voy a saturar un poquito, fíjense que siempre se mueve en igual proporción los dos componentes de ese canal, y lo que voy a hacer ahora es subir la luminancia, ¿sí? Y fíjense lo que pasa, ¿sí? Vamos a ver, y vamos a ver el ojo del mezclador de canales para que vean. Este era el color que teníamos inicialmente, este es el color que tenemos ahora, habiendo modificado el cielo del azul, ¿sí? Y los colores verdes. Esto lo pueden seguir modificando hasta el infinito, hasta que ustedes les convenzan. En este caso estoy siendo exagerado, vamos a bajar un poco, subir un poco la luminancia del azul. ¿Por qué? Porque quiero que vean de qué manera tenemos digamos, la posibilidad de modificar todo nuestro archivo en Camera Raw. Me voy a volver un segundo a la paleta de color y quiero mencionar esto que charlábamos antes. El balance de blancos en Camera Raw no se incrusta por esto, ¿sí? Porque nosotros ahora podemos elegir si queremos un balance totalmente frío, un balance totalmente cálido, ¿sí? Es como si volviéramos al momento de la captura y pudiéramos elegirlo.
En JPG el balance tiene que ser totalmente neutro y súper preciso, justamente porque no vamos a tener esta posibilidad. Si tiene una dominante azul, no la vamos a poder modificar, o la vamos a poder modificar mucho menos. Si tiene una dominante amarilla, lo mismo, ¿sí? Bien, supongamos que terminamos de procesar nuestra foto. Hicimos un revelado básico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es decirle hecho, ¿sí? Voy a volver con ustedes un segundito. ¿Se guardó eso? ¿Cómo se guardó? ¿Yo guardé los cambios que acabo de hacer en esa foto? ¿Cómo los puedo guardar? A ver. Hay que exportarlos. Bien. Y si me olvidé de exportarlos, acabamos de perder lo que hice. ¿Alguien sabe? Queda en la historia. Bien, acá hago brevemente una distinción. Camera Raw funciona de una manera muy parecida a Lightroom, ¿sí? Pero Lightroom necesita o me obliga a mí que arme un catálogo antes de empezar a trabajar cualquier foto. En el caso de Lightroom, todo lo que nosotros hacemos queda en la historia de ese catálogo, ¿sí? En el caso de Camera Raw, no, porque nosotros trabajamos archivo por archivo, ¿sí? Genera un archivo con los ajustes. Bien, ¿qué archivos es? Vamos a ir a la carpeta donde estaba mi foto originalmente y vamos a ver que acá hay un archivo que se llama XMP, ¿sí? Es lo que acá está comentando acá el compañero. ¿Qué es este archivo XMP? Es un archivo que se llama Sidecar, que básicamente lo que hace es justamente contener todas las direcciones de los ajustes que hicimos nosotros recién. Si yo ahora si yo ahora vuelvo a abrir mi foto, se vuelve a abrir con todos los archivos con todas las direcciones y todas las cosas que hicimos dentro de la foto. Esto va a suceder siempre y cuando este archivo, perdón, es este, esté dentro de la misma carpeta. Si yo esto lo tiro a la basura, ¿sí? Lo pierdo, la foto vuelve a estar en cero. Ese es otro ejemplo claro de por qué nuestras fotos, ¿cómo es? Eh, nunca se pueden editar porque es un archivo de solo lectura. Entonces, la única forma que tiene el programa o el gestor de guardar los cambios que hicimos es a través de un archivo sidecar, como es el XMP, en el catálogo, en el caso del Lightroom, o directamente si yo exporto en otro formato, JPG, PSD, y sigo trabajando mi foto en otra instancia, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una breve, bueno, nos queda nada, así que les voy a mostrar un breve proceso de cómo se trabajaba por zonas antes, cómo se trabaja por zonas ahora, ¿sí? Voy a abrir esta foto, lo que voy a hacer muy rápidamente es lo mismo que les dije antes, en este caso ya está aplicado, fíjense qué pasa con las correcciones ópticas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es procesar esta foto en blanco y negro, porque me parece que tiene mucho más carácter, o que está mucho más interesante en blanco y negro, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacerlo? Bueno, lo hago desde acá. Puedo elegir black and white acá, ¿sí? Y voy a procesar mi foto. La foto está correctamente expuesta, el histograma me lo muestra, está un poco sub, y está un poco sub en realidad no al cielo que está correcto, ¿sí? Sino a la parte de abajo, porque por la cámara automáticamente, esto era una cámara semiautomática, expuso para el cielo que tiene más prevalencia dentro del formato que esta zona. Por lo cual, voy a subir un poquito la exposición acá. ¿Qué pasa? Cuando subo la exposición acá, lo que sucede es que mi cielo se va de viaje, ya no tengo la posibilidad de traer el cielo, y a mí me gustaba más como estaba acá el cielo, ¿sí? Bien, pero yo necesito que esto esté correctamente expuesto también, ¿sí? Por lo cual lo que vamos a hacer ahora es hacer un revelado para las iluminaciones, voy a bajar un poco las iluminaciones, voy a subir un poco las sombras. En este caso esta foto no tiene casi sombras, fíjense que tenemos solamente un poco de sombras dentro de esta parte de nuestra foto. Y lo que sí voy a hacer mucho, y siempre hago mucho en blanco y negro, es acá sí uso el contraste porque no tengo el problema de la saturación color,
¿sí? Suelo trabajar con una base de contraste de entre 25 dentro de Photoshop, dentro de Camera Raw y Lightroom para las fotos blanco y negro. Y lo que voy a hacer es sí llevar los blancos hacia el extremo para tener una gradación tonal más amplia. Acá, fíjense, si yo le doy blancos, como gana la piedra, y le voy a dar negros, ¿sí? Miro cómo estaba la foto originalmente, miro cómo está ahora, ¿sí? Bueno, el cielo está muy arriba, lo voy a tener que resolver de alguna manera, ¿sí? Me voy a ir a efectos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es darle claridad. ¿Por qué? Porque acá, fíjense cómo claridad funciona mucho sobre el contraste de mi foto y me va a brindar mucho esto, una gama tonal más fuerte dentro del blanco y negro, y le voy a subir un poco la textura porque tengo textura en este caso. Me vengo para atrás, miro, ¿sí? Bien, ¿me sirvió esto para poder revelar mi foto en conjunto? No, no me sirvió. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay herramientas ahora dentro de las últimas versiones de Camera Raw que ahora se las muestro, pero lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo lo teníamos que hacer hace unos años antes de las últimas actualizaciones de Camera Raw y de Lightroom, que era utilizar algo que es objeto inteligente. ¿Saben qué es el objeto inteligente? Se guarda automáticamente, sí, perdón, Juliana. Cuando vos le decís hecho o le decís, ¿cómo es? Abrir imagen se guarda. La única forma de que el XMP no se guarde es si vos cancelás. Si vos cancelás el revelado, todo lo que hiciste se pierde. Ahora, si vos le decís hecho en el revelado o le decís abrir imagen y te vas al entorno de Photoshop, ahí guarda el XMP. ¿Saben qué es el objeto inteligente? ¿O cómo trabajar como objeto inteligente en un archivo RAW? No. Bueno, alguien leen que no. Objeto no destructible. En realidad, el objeto inteligente lo que me va a permitir a mí, vamos a hacerlo, es ir al entorno de Camera Raw la cantidad de veces que yo necesite indistintamente para poder volver a revelar. Si ustedes se fijan acá, me dice cancelar, lo que les decía recién. Si yo cancelo, pierdo todo lo que hicimos. Hecho, guarda el XMP y se sale del plugin de Camera Raw. Abrir. Si yo le digo abrir, se va al entorno de Photoshop y sigue trabajando este archivo como un PSD de 16 bits, pero ahora si yo me vengo acá al costado y abro, me va a decir abrir como objeto, ¿sí? Y se va a ir en el entorno de Photoshop, me dice que el espacio de color, no le hagan caso en ese caso, es porque tiene un espacio de color en escala de grises y mi entorno de Photoshop está en espacio Adobe RGB. Y si se fijan, el background de nuestra foto tiene como una especie de hojita acá, que es el indicador, este iconito de que está esta foto abierta como objeto inteligente. ¿Qué me va a permitir a mí esto que vamos a hacer ahora? Que si yo ahora quiero volver a Camera Raw, hago doble clic, me vuelvo acá, hago un cambio, le digo aceptar. Fíjense que ahora ya no tenemos las tres opciones que teníamos antes, sino solamente aceptar. Y vuelve para atrás y me vuelve a abrir el archivo con los cambios que acabamos de hacer. Voy a hacer Control Z porque no quiero esto. Lo que voy a querer yo ahora es generar otro archivo RAW como objeto inteligente que voy a utilizar para revelar para el cielo. Entonces lo que voy a hacer es duplicarlo. Lo voy a duplicar, solamente hago clic derecho, ¿sí? Sobre esta capa. Si yo le digo duplicar, van a ver que no es lo que necesito porque me va a hacer los mismos cambios en una capa o en la otra. Así que lo que le voy a decir es nuevo objeto inteligente mediante copia. ¿Sí? Entonces yo lo que hice es desdoblé mis dos archivos RAW y tengo uno arriba del otro. ¿Sí? Están los dos a registro, son el mismo archivo perfecto, nada más que yo voy a hacer en este cambios que no voy a hacer en este. ¿Sí? Voy a abrir ahora Camera Raw y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es revelar ese archivo RAW, pero pensando en el cielo y no pensando en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es bajar exposición para traer detalle, bajar iluminaciones para traer detalle en las altas luces, un poco de blanco para justamente tener blancos dentro de mi foto,
dentro de las nubes, no quiero que sea gris en las nubes, y me voy a ir a la paleta de color, y ustedes van a decir, pero ¿para qué el color si yo estoy trabajando blanco y negro? Bueno, porque las luminosidades de los canales de información siguen estando ahí. Entonces, si yo me vengo a la paleta de color y bajo la luminosidad, fíjense que ahora ya no tenemos los 3 atributos porque solamente tenemos por cada color canales de brillo, ¿sí? Lo que voy a hacer es bajar las iluminaciones del canal azul para darle un poco más de esto que les decía, dramatismo, ¿sí? Bajo un poco el azul, me parece que va a quedar muy exagerado, así que voy a volver al panel básico y voy a subir un cachito la exposición, porque si no es un montón. Y ahora le voy a decir aceptar. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un archivo, que le vamos a poner cielo, y este archivo que le vamos a poner tierra, y tenemos uno arriba del otro. Si yo desactivo este, veo el revelado que hice para la parte de abajo, y si yo si lo activo, lo tapa, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Bueno, ¿cómo exporto para imprimir si llegamos? Para imprimir siempre van a exportar en... ¿qué conviene tener en cuenta si uno hace un trabajo con otra persona que tiene una cámara distinta a la de uno? Por ejemplo, yo tengo una... Perdón. Bien, con respecto a eso, lo primero que tienen que hacer si van a hacer un evento juntos con dos cámaras es setear el reloj de la cámara. Eso es lo más importante, porque cuando combinen las dos cámaras, se mezclen en tiempo real. Van a ver que cada cámara tiene un reloj, cada cámara va a su tiempo, como quieren, y tienen que ir seteando las cámaras del reloj. Pero después el balance de color, y bueno, van a tener, es un tema, igualar cámaras, incluso cámaras dentro de la misma marca e incluso cámaras dentro del mismo modelo, porque cada sensor de cada cámara responde de una manera distinta. Eso es lo que se llama perfil de color. Van a ver que tiene que ver con que yo tengo dos monitores de la misma marca, me compré los dos iguales para editar video. El color de uno no tiene nada que ver con el color de otro porque funciona de otra manera distinta, ¿sí? Entonces voy a tener que perfilar cada monitor lo más parecido posible. No es muy fácil esto que me estás planteando, lo de si yo tengo una Sony y el otro una Canon, van a tener que en el momento de revelar todas las fotos, bueno, ir viendo, ver el perfil de color, el balance de blanco, saturación, etcétera, un montón de cosas. No vamos a llegar a ver tanta cosa. Pero, vamos a ver, lo que tengo que hacer ahora yo en esta foto es enmascarar, ¿sí? ¿Qué es la máscara de capa? Bueno, es lo que nos permite Photoshop para poder quedarnos con una parte de nuestra foto y de tirar la otra, o que se vea en un solo vistazo la parte de arriba y la parte de abajo. Lo vamos a hacer muy rápidamente, muy sencillamente, utilizando una herramienta de selección muy tonta que tiene Photoshop, que se llama herramienta lazo poligonal, ¿sí? Y lo vamos a hacer un poco como hacían los viejos fotógrafos en el laboratorio, que era lo que se llamaba apantallado, que era agarrar un cartón en el momento de hacer la copia y tapar al mismo tiempo que se le daba luz a la copia una zona y dándole más tiempo o menos tiempo a una zona que la otra, ¿sí? Y había que mover ese cartón en el momento de que se estaba exponiendo el papel para que no quede una línea marcada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una selección, en este caso, fíjense, voy a hacer una selección muy grosera. Fíjense que el lazo poligonal es una herramienta que me permite ir tirando puntos rectos, ¿sí? Voy a hacer esto. Y vean que no estoy yendo a borde, sino que me estoy equivocando a propósito hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer después va a necesitar un margen de error que lo estoy dejando ahora. Y lo que voy a hacer es seleccionar el cielo. ¿Por qué voy a seleccionar el cielo? Porque es lo que me quiero preservar de esta capa en la que estoy parado en este momento. En este momento estoy parado en la capa de cielo, y de esta capa yo lo que quiero preservar es esta parte que revelé. ¿Y qué quiero descartar? Esta otra. Entonces, tengo mi selección activa ahí, estoy viendo esta línea punteada, y en este caso lo que voy a hacer es agregar lo que se llama una máscara de capa a esta capa que tenemos, de imagen que tenemos acá. Me voy a ir abajo y fíjense que acá tenemos algo que se llama añadir máscara de capa o máscaras de capa. Voy a cliquear y como tengo una selección activa, automáticamente va a preservar lo que está seleccionado y eliminar lo que no está seleccionado, ¿sí?
vuelvo para atrás. Se ve ahí, entonces ahora activo y desactivo la capa en la que estamos y vemos que estamos viendo el revelado que hicimos para la parte de arriba y al mismo tiempo estoy viendo el revelado que hicimos para la parte de abajo. Pero al mismo tiempo estamos viendo esto horrible, que es como un tijeretazo, y a esto me refería cuando les decía que los viejos fotógrafos en el laboratorio movían el cartón al momento de hacer la copia para que no les pase esto. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en este caso? Si yo hago doble clic sobre la máscara de capa, me aparece esto que se llama propiedades de máscara, que son las propiedades que tiene una máscara de capa, que lo que me va a permitir es o bajar la opacidad, fíjense que ahí ahora está negra totalmente, o sea que o yo la puedo ir bajando y cada vez el efecto de esa máscara de capa es menor hasta hacerlo desaparecer. Lo vamos a dejar al 100%, o el desvanecer, que lo que va a hacer es desenfocar ese borde unos cuantos píxeles. ¿Cuánto? Bueno, lo vamos a hacer muy agresivo en este caso. ¿Sí? Vamos a desenfocar un montón nuestros píxeles. Y entonces, ahora, si yo me vengo a las capas, vamos a cerrar las propiedades. Si yo me vengo a mi capa, ven que quedó fuera de foco el borde, ¿sí? Pero ahora ya no estoy viendo ese borde definido que estamos viendo ahora, sino que estamos viendo un borde súper natural dentro de nuestra foto, ¿sí? ¿Lo podemos hacer más prolijo? Muchísimo más prolijo, ¿sí? En este caso lo hicimos de esta manera, el resultado es bueno, está orgánico, está bien amalgamado. Ahora, lo bueno de esto es que yo puedo volver las veces que sea necesaria sobre una o sobre la otra. Puedo volver y subir un poquito más la exposición de la capa del cielo, por ejemplo, y puedo venir a esta de abajo y darle más contraste entre las luces, entre los blancos y los negros. Y me vuelvo para atrás. ¿Sí? Esto es trabajo por zonas. A muy grandes rasgos, ¿sí? Yo lo que hice fue desdoblar mi foto en dos y trabajar un objeto inteligente para una zona, un objeto inteligente para la otra, y obtener todo el rango dinámico que tiene mi foto, mi JPG, mi RAW, en un solo revelado. Hasta acá como venimos. Y al aplicar el desvanecer, ¿por qué se mantuvo el cielo y solo se desvaneció ese borde? Porque el desvanecer lo que hace es desvanece el borde, a partir del borde, una serie de píxeles, que es lo que yo le dije, vamos, perdón, abrí Bridge sin querer. Si yo hago doble clic de nuevo, ven que acá me dice 52,8 píxeles. Eso es lo que me desvaneció. Yo lo puedo volver y decir, bueno, menos píxeles, pero se hace más evidente. Entonces, lo voy a desvanecer todo lo que pueda, ¿sí? Para que no se note, perdón, que se me abrió Bridge, no era la idea. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, bien, esto es una forma muy sencilla. La charla queda grabada, sí. Ahí había un cartelito por acá arriba que les decía un poco dónde va a quedar. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles otro ejemplo muy rápidamente, porque en realidad ya cumplimos el tiempo, decía. Así que en el caso en que tengamos una foto donde no tengamos un cielo que recuperar como es este, sino que tengamos una foto que no tiene nada, ¿sí? Entonces voy a ir a esto. Ahora, la única forma de preservar esto, ahora, ¿sí? Es que yo lo guarde como un PSD. Entonces yo ahora desde Photoshop le tengo que decir guardar como. Vamos a ir en tu ordenador, le vamos a decir en el escritorio guardar PSD, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo un XMP, porque ahora tengo dos RAW distintos, ¿sí? En este caso. Son dos RAW uno arriba del otro. Vamos a cerrar nuestra foto, nos vamos a ir a nuestra carpeta. Y lo que les decía, les voy a mostrar una foto que a mí me gusta mucho, que en su momento utilicé para vender en bancos de imágenes, pero que tuve que hacer en el momento en que pude hacerla, que era en el momento en que estaba de vacaciones, ¿sí? Entonces, fui de mañana, el cielo estaba nublado, el cielo estaba quemado, este cielo no tiene forma de recuperarse, ¿sí? Yo esta foto la abrí como objeto inteligente, por lo cual si ahora puedo abrir el Camera Raw, me puedo ir a el revelado básico y puedo
fijarme qué pasa con el cielo, pero fíjense que no tengo nada para recuperar en el cielo. O sea, de hecho, si sigo bajando la exposición o si sigo bajando iluminaciones, se agrisa. No me gusta, no me sirve. Entonces es un ejemplo muy bueno para hacer algo que se llama, lo vamos a dejar en cero, que se llama, bueno, si quieren lo podemos llamar un montaje, pero que podemos utilizar algo que se llama recorte por canales, que no les voy a mostrar ahora cómo se hace porque no nos dan los tiempos, pero que vemos en taller 4, o sea que de nuevo los que estén pensando en anotarse en la carrera o estén cursando la carrera, lo vamos a ver en la materia. Es un recorte que se hace a partir de los canales de luminosidad que tiene nuestra foto, ¿sí? Yo en este caso copié el canal azul y hice un recorte que se llama recorte por canal alfa, recorte por canal azul o recorte por canales. Es una vieja metodología de Photoshop que se utilizaba para hacer montajes y se utiliza mucho porque tiene un nivel de selección muy amplio y muy bueno, muy preciso. Quiero decir, esa es la palabra. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es traerme una foto de un cielo, porque este cielo no me sirve, ¿sí? Entonces me voy a venir acá y me voy a traer, supónganse, este cielo a Photoshop, ¿sí? Y el cielo se me posiciona delante de la foto. Ustedes siempre en Photoshop vamos a trabajar con el método de capas. La capa que está arriba, ¿sí? Es la capa que queda que es la capa que yo estoy observando, ¿sí? Si yo la desactivo, veo la capa que tengo por debajo. En este caso, ¿qué es lo que voy a usar? Lo que voy a utilizar es esta selección muy precisa que hice para justamente generar una máscara muy precisa. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, con esto que armé acá, que lamento no podérselos mostrar, pero lo pueden buscar en tutoriales en YouTube, está por todos lados, recorte por canales, hago control clic sobre esta máscara, van a ver que me seleccionó perfectamente lo que está el castillo, la parte de arriba, y lo que voy a hacer es, en realidad, esperen, voy a hacer control D, lo voy a desactivar, lo que voy a hacer es traerme el cielo abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que el cielo quede debajo de mi castillo, lo traigo para abajo, ahora sí vengo a esta capa, ahora sí vengo a hacer de nuevo lo que hice, control clic sobre la máscara, me vuelvo acá, y lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos recién en la otra foto, añadir una máscara de capa, que lo que va a hacer es, en este caso, eliminarme todo el cielo. A ver si digo bien. No, lo tengo que invertir. En este caso, lo que me está seleccionando es el cielo. Yo voy a hacer Control Shift I para invertir la selección. ¿Sí? De esta capa lo que me quiero quedar es la parte del castillo, de la fortificación. Ahora sí voy a añadir esta máscara de capa. Y me queda esto. Ustedes van a decir, che, que es una cagada el resultado, está horrible, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde viene algo que vamos a ver cómo unificarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo primero que voy a ver es que el tipito que está ahí parado me quedó perfectamente seleccionado. De hecho, estoy viendo el cielo a través de las piernas, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de ahora hacer es revelar mi foto en función de que vaya de acuerdo un poco al cielo que le acabamos de poner. Yo este cielo lo puedo mover. Si quiero, vengo a esta capa y la muevo hacia arriba o hacia abajo según mi conveniencia, ¿sí? Según lo que yo necesite. Vamos a dejarla ahí. Y ahora, como tengo esto abierto como objeto inteligente, voy a hacer esto, voy a abrirla. ¿Qué es lo que estamos viendo en la foto de abajo? Bueno, lo que estamos viendo es que el mood es mucho más abajo, es una foto que está hecha por ahí, o queremos que parezca que está hecha al amanecer, que tiene una dominante más azul. Vamos a bajarle la exposición, vamos a bajarle un poco las altas luces, vamos a subirle sombras para que tenga un poco más de detalle toda esta parte que tenemos ahí. Vamos a ver un poco de blanco también. Pero lo que voy a jugar es con el tono, ¿sí? Entonces me voy a ir a color y acá sí voy a modificar. Como tengo un RAW, puedo modificar la temperatura color, la voy a bajar un poco, la voy a enfriar y le voy a subir un poquito el magenta para darle un tono más de la mañana, ¿no?
Vamos a aceptar y vamos a ver qué pasa. Esto lo podemos por ahí tener que hacer varias veces para integrar nuestra foto. Está muy azul. Vamos a volver. Vamos a darle un poco menos. Un poco menos de magenta y un poco menos de exposición. A ver ahora, si me convence más, me convence más. Y lo que voy a terminar de hacer es un ajuste de luminosidad sobre esta foto, que si fuera un objeto inteligente, si yo tuviera este cielo como un RAW como objeto inteligente, puedo ir a cámara RAW y hacerlo. En este caso es un JPG, por lo cual voy a tener que abrir una curva, por ejemplo, y voy a subirle un poquito la exposición. Voy a bajar, no tanto. Y puedo irme al canal azul y modificarlo de esa manera. Y veo cómo quedó, más o menos. Bueno, muy velozmente. Fíjense que igual si yo hago mucho zoom in, tengo como una especie de pequeño halo en algunos bordes, por lo cual lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos antes, pero con un desvanecimiento mucho menor, un píxel, por ejemplo, y ven que ese halo se eliminó. Y vuelvo para atrás y miro un poco cómo quedó mi foto y digo, bueno, podría ser. Eh, Puedo hacer muchos más ajustes o lo que les comentaba antes, puedo traerme un cielo en objeto en RAW y trabajar con mucha más calidad y mucho mejor que esto que estamos haciendo. ¿Cómo exporto? Tenemos que ir cerrando. Listo. Lila, perdón que me extendí, pero bueno, ¿cómo exportás para imprimir? Bueno, lo que yo les recomiendo siempre es JPG o PSD, ¿sí? Eh, si estoy trabajando con objeto inteligente, guardo el archivo desde Adobe con una extensión JPG de uso normal. Si solo trabajo en cámara RAW, exporto para tener un archivo JPG con la edición realizada que me permite copias o publicación. Siempre, y para con esto cerramos, lo que vamos a hacer es trabajar de esta manera. Si ustedes van a ir a copiar papel químico en un laboratorio común, lo que les recomiendo es en JPG y que el espacio de color de exportación sea en sRGB, que es un espacio de color más acotado que el que nos va a brindar el papel, ¿sí? Si ustedes van a ir a copiar papel Fine Art, lo mejor que pueden hacer es comunicarse con el laboratorista y pedirle, preguntarles. Yo muchas veces lo que hago para ir a copiar papel Fine Art es, voy a detener compartición, es llevar el PSD y que él le aplique el perfil de color de su impresora, del papel con el que va a trabajar, etcétera, porque depende de las tintas, del papel, del plotter, un montón de cosas. ¿Y qué más? Bueno, y si no lo saben, lo que le pueden, o si eso él no lo quiere hacer, el laboratorista, le piden ustedes el perfil de color de la impresora, eso se instala a través del sistema operativo y les va a aparecer en la lista de perfiles de color y se lo agregan al archivo final en JPG. Cuando exportan como JPG, les va a dar una opción, vamos a eh, presento un segundo más. Eh, eh, Díganme si se ve, ahí se ve lo que estoy mostrando. Bien, y si voy acá y lo quiero exportar, supongamos, voy a ir a archivo, le voy a decir exportar, exportar como, y acá me va a dar la opción, bueno, en JPG, calidad máxima, si voy a copiar, convertir en sRGB, esto que les decía, ¿sí? Yo suelo convertir a sRGB si voy a copiar en papel químico y si no, a ver dónde está acá, tendría que aparecerme la opción acá. Bueno, no lo estoy viendo. Bueno, perdón, acá yo tengo que ir cerrando y no lo estoy viendo, cómo aplicarle el perfil de color de la impresora del laboratorio, pero bueno, nada que no lo puedan.
Buscar, sí. Perdonen, les debo ese dato último. Pero bueno, sí, lo mejor siempre si van a copiar es exportar en JPG. No, no vayan con archivos TIFF, no hace la diferencia, salvo que vayan a hacer copias muy, muy grandes. La charla queda grabada, sí. Bueno, eso, nada más. ¿Alguna duda? Perdón, que haya quedado. Sé que fue todo muy rápido, mucha información. Eh, Muchas gracias.